Mi nombre es Carolina Ramírez Delgadillo, soy abogada y especialista en género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me desempeño como defensora pública en el Estado de México y recibí una invitación que agradezco profundamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Soricuella, al doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México, así como de manera especial al doctor Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a la cual pertenezco, por la oportunidad para platicar sobre defensa con perspectiva de género. Para estos efectos, vamos a delimitar qué es la perspectiva de género. Es considerada una herramienta metodológica, no una ideología. Es una visión, un enfoque que pretende detectar la forma en que el derecho afecta en las situaciones particulares de todas las personas en general, cuando se omite tomar en consideración las implicaciones que tiene el género en su vida. Cuando nosotros decimos que las personas en general, esto deriva de que existe la falsa creencia de que la perspectiva de género solo beneficia a las mujeres. Sin embargo, la propia denominación indica que es perspectiva de género, es decir, la finalidad es verificar y reconocer una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones de género o la orientación sexual, lo cual desde luego puede involucrar hombres, pero va mayormente dirigida a mujeres, personas de la comunidad LGBTQI+, y demás divergencias sexogenéricas, porque es indiscutible que históricamente hemos sido las mujeres las que más hemos sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual. Aquí lo relevante es, por lo tanto, que la perspectiva de género se utilice en aquellos casos en que, con independencia del género de que se trate y de que lo hagan valer las partes, se advierta una condición de desigualdad que haga necesario, como una forma de equilibrar el proceso, que esta persona deba ser defendida bajo tales parámetros y para el tema que vamos a hablar hoy, cuando se encuentre en conflicto con la ley. Ahora, este método de estudio hace referencia al género, pero para poder abordarlo necesitamos hacer unas distinciones conceptuales. Hablaremos primero de sexo y género. Preparamos unas diapositivas para poder apoyarnos y vamos a hablar primero del sexo. La forma en la que de forma tradicional se han interpretado estos criterios biológicos da lugar a sostener que en la especie humana existen básicamente dos sexos, hombres y mujeres. Esto se nos ha transmitido de forma natural porque viene dado por la biología y de forma cotidiana nosotros pensamos que las personas deben tener el cuerpo con las características del sexo que les fue asignado nacer, o que una mujer debe verse de cierta forma y un hombre de cierta otra. Pero esta visión no solo es dominante y limitada, sino que perjudica porque existen múltiples combinaciones que no necesariamente dan como resultado los sexos masculino y femenino, estrictamente hablando. Pero dado que la diversidad humana es la norma y no la excepción, esto ya se vuelve un fuerte argumento en contra de la discriminación porque demuestra que los cuerpos son tan diversos como la naturaleza y pues no existen razones válidas para poder excluir y dar un trato desigual a todos aquellos que difieren de lo que socialmente se define como la corporalidad masculina y la femenina. Entonces existe una categoría que tiene la función de diferenciar a hombres de mujeres, pero lo hace sobre la base de criterios distintos a los biológicos. De forma tradicional, antes se pensaba que el rasgo que definía que una persona fuese mujer u hombre o que se comportara o se percibiera a sí misma y se desarrollara a lo largo de su vida como tal era el sexo que le venía de nacimiento, pero en las últimas décadas, gracias a estudios que provienen de diversas teorías feministas, se identificó que el ser hombre o el ser mujer no depende en esta sociedad en exclusiva de las características biológicas con las que se nace, sino que hay a su alrededor toda una construcción cultural en torno a lo que significa y lo que implica ser de un sexo u otro, y esta es una interpretación cultural, lo que se denomina género. Ahora, en cuanto al género, de acuerdo con Marta Lamas, el género es una socioconstrucción, una construcción cultural, no un rasgo que deriva naturalmente del sexo con el que se nace.
Este nos es transmitido como si fuera algo natural, es decir, como si de forma natural las mujeres y hombres debieran ser de cierta manera para determinadas cosas, aptos para unos, otros no aptos para otras cosas, cómo debemos de reaccionar y comportarnos, etcétera. Existen muchas concepciones culturales en torno al género que de una manera u otra condiciona la forma en que las personas nos percibimos a nosotras mismas y la manera en que nos relacionamos. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y que los hombres son bruscos, que las mujeres somos más aptas para criar y cuidar a los hijos, mientras que los hombres son proveedores, que las mujeres somos extraordinarias maestras de preescolar y los hombres directivos de empresa, que las mujeres nos gustan las manualidades y a los hombres los deportes, que las mujeres debemos permanecer calladas y que alzar la voz es un símbolo de valentía masculina, etcétera, solo por mencionar algunas. Estos factores nos dan una breve idea de por qué hoy se incluye como una categoría de análisis en el derecho, en la labor jurisdiccional y sobre todo en la actividad de la defensa de las personas en conflicto con la ley. Cuando hablamos de género, distinguimos dos cuestiones que involucran este término, que describen aspectos específicos sobre cómo se vive y cómo se percibe el género de las personas. Existen unos principios llamados los principios de Yogyakarta, de los cuales México es parte, que definen lo que es la famosa, que todo el mundo hemos escuchado, la identidad de género. La identidad de género es la forma como se vive de manera interna e individual cada persona su propia identidad de manera profunda. Ese género con el que cada persona se identifica, que puede o no coincidir con el sexo que le fue dado al nacer. Entonces, hay personas que al nacer, bueno, se les fue asignado el sexo de mujer u hombre. A veces se identifica con este género, a veces con el otro o a veces con ninguno de los dos. Luego tenemos la expresión de género, que es cómo se manifiesta de manera externa el género. Son los rasgos culturales que nos dejan identificar a una persona como masculina o femenina de acuerdo a los patrones propios de cada género que determina la sociedad en un momento histórico determinado, como el atuendo, los ademanes, los adornos, el arreglo personal, el tono de voz, modificaciones corporales, el vocabulario que usan, etcétera. Esta expresión de género puede o no coincidir, aproximarse o alejarse de la construcción social de lo que se considera masculino y femenino en determinada sociedad, en determinado periodo. Incluso puede no parecerse ninguno de los géneros, por lo que se les considera personas no conformes con el género, que no están de acuerdo o no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo deben de actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. Finalmente tenemos la orientación sexual, que se utiliza para referirse a la capacidad de una persona de sentir atracción emocional, emocional, afectivo, sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o más de un género. Esto compone la vida privada de las personas, no depende del sexo asignado al nacer, ni la identidad, ni la expresión de género, pero guarda una estrecha conexión con el desarrollo de la identidad y el plan de vida, que incluye la personalidad y las relaciones con otros seres humanos, de acuerdo a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ya con estos antecedentes, vamos a retomar la perspectiva de género y su relación con la defensa. Sí, entonces tenemos que la perspectiva de género es una visión, una metodología que implica que el caso donde una persona esté en conflicto con la ley se observe y se analice a partir de considerar a las personas en su diversidad de contexto, necesidades, autonomía, que se opone a que el humano sea, a la visión de que el humano sea una única persona con roles ya específicos asignados y estereotipados, permite identificar la necesidad de que se adecúen las normas existentes y del entorno en que se desenvuelven las personas cuando se requiere un trato diferenciado que deriva de la existencia de una discriminación histórica y que resulta en situaciones asimétricas de poder y de contexto de desigualdad estructural que se basan en el sexo, el género, las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, y todas las autoridades están obligadas a observar la perspectiva de género al desarrollo de sus actividades con el objeto de que de esta manera se pueda alcanzar una igualdad sustantiva. Esto resulta importante cuando hablamos del derecho de acceso a la justicia como un medio para garantizar el respeto de todos los demás derechos de las personas.
Por eso, las autoridades jurisdiccionales, en este caso, tienen la obligación específica de juzgar con perspectiva de género. Y es aquí donde entra el derecho a una defensa adecuada como parte del derecho de acceso a la justicia. Aquí tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género que publicó la Suprema Corte de Justicia como es una joya en materia de esta metodología y no solo ayuda para las personas juzgadoras, no solo brinda los parámetros para juzgar con perspectiva de género, sino también para investigar e incluso para defender con perspectiva de género. Entonces, si tenemos que el derecho a una defensa adecuada es una parte sustantiva del acceso a la justicia como un medio para garantizar el respeto de todos los demás derechos de las personas, entonces es por eso entendible que las autoridades jurisdiccionales tengan la obligación específica de juzgar con perspectiva de género. Y aquí es donde ya entra el derecho a una defensa adecuada como parte de de derecho de acceso a la justicia. El derecho a esta defensa adecuada y el principio de accionabilidad reconoce la necesidad de un acompañamiento jurídico profesional de aquellas personas que se encuentran en una situación de desventaja para hacer efectivo su derecho de acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Aquí es donde las defensorías públicas pueden convertirse en un órgano garante del derecho humano a una defensa adecuada, donde las personas defensoras podemos elaborar estrategias jurídicas según cada caso particular. La defensa con perspectiva de género surge cuando se juzga penalmente a personas que se encuentran en ciertas circunstancias particulares de vulnerabilidad y que son observadas y juzgadas a partir de estereotipos, que los estereotipos son todas aquellas características, actitudes y roles que le son atribuidas a las personas por alguna de las condiciones conocidas como categorías sospechosas que contempla el artículo primero de la Constitución Política Federal, que son el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y cualquier otra que tente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Aquí es importante que traigamos a colación el resultado de un par de asuntos paradigmáticos en el caso de la defensa de los derechos de las mujeres, que son el caso de conocido como Campo Algodonero y el caso de Mariana, la sentencia de Mariana Lima Buendía. Básicamente, como ya todos conocemos el resultado de estas decisiones judiciales, sabemos también que se les ha conminado a todas las autoridades jurisdiccionales el deber de investigar cualquier situación donde una mujer pierda la vida que sea investigada como un posible feminicidio para precisamente descartarlo. Todos los asuntos deberán ser investigados a través de esta metodología porque las deficiencias en la investigación fueron lo que dieron pie a las lamentables situaciones de las que emergieron estas sentencias. Pero aquí es importante señalar esta consideración a título personal de que no solo deba investigarse todos los asuntos donde intervienen mujeres bajo esta óptica, sino también todos los asuntos donde haya mujeres en conflicto con la justicia para determinar si existen algún sesgo, alguna situación que requiere un trato diferenciado por parte de la autoridad para poder hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia del que hablábamos. La Suprema Corte de la Justicia ha señalado que existen tres tipos de casos que imponen la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y básicamente los podemos resumir en tres maneras, de tres aspectos. Son uno, aquellos donde se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género, como algunas relaciones de poder entre varones y mujeres que perpetúan la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino, ya sea por factores de dependencia emocional económica, diferencias de edad, de escolaridad, situaciones de violencia en la familia, entre otros. Los ejemplos más claros son situaciones de parejas, lo de la pareja hombre y la pareja mujer, padres, hijas, profesores, alumnas, jefes contra empleadas. El segundo aspecto son aquellos casos donde se detecta o se denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad que derive de esa categoría, porque la violencia de género contra las mujeres y las minorías sexuales
representan la materialización de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros. Y finalmente, aquellos son los que acredita alguna situación de poder o un contexto de violencia, existe la posibilidad de que haya un trato o impacto diferenciados basados en el género, lo cual a veces se expresa mediante estereotipos o roles de género que van implícitos en las normas, en las prácticas institucionales y sociales. O sea, a veces la norma puede generar un impacto diferenciado, sobre todo si sus efectos son distintos si se aplica a una mujer, a una persona perteneciente de una minoría sexual o a un hombre. Estos criterios, estos deberes, no deben ser ajenos al ejercicio de la defensa penal y me enfoco en particular en la defensa penal por el gran impacto y por la sensibilidad que tiene esta rama del derecho sobre la vida de las personas. Para garantizar el acceso a una defensa penal efectiva, debemos identificar si existe alguna posición particular de opresión y desventaja histórica en la sociedad. Tenemos también que verificar el historial de victimización o criminalización que pudiera existir en la persona, el riesgo especial que impone privarla de la libertad a través de la prisión preventiva, la calificación jurídica de su actuar que les ha atribuido, entre otros factores. Muchísimas veces son los contextos de violencia habitual o de vulnerabilidad extrema por motivos socioculturales económicos vinculados con la discriminación de género los que tienen un papel fundamental en la conducta criminal de las personas, sobre todo en aquellas situaciones especiales como las mujeres, como las minorías sexuales, y esto puede ser determinante cuando se influye en los juicios de antijuridicidad y culpabilidad e incluso cuando se gradúe la pena. La CEDAW, en su reconocimiento general número 33, denominado Acceso de las Mujeres a la Justicia, ha reconocido que existen algunas leyes y códigos penales que discriminan a la mujer, tipificando como delitos formas de comportamiento que no son delitos ni son punibles, pero se sancionan con el mismo, no son punibles si se les aplica a hombres. Y hay comportamientos que solo pueden ser realizados por mujeres y que las condenan por delitos como por ejemplo el aborto que sigue siendo punible en algunas entidades. Entonces, este análisis que las personas defensoras hacemos debe tener un enfoque de interseccionalidad para observar si la situación de vulnerabilidad de una persona por su género pudiera tener un posible impacto negativo combinado con otros factores que la pueden colocar en una situación de vulnerabilidad múltiple y sistemática que la afecte de manera especial y que por ende requiera una condición particular. Pensemos, por ejemplo, si hablamos de una persona que sea mujer, adulta mayor, indígena, sin instrucción, en condiciones de pobreza y que además presente una condición de discapacidad. Y aquí ya tenemos 6 categorías distintas que confluyen en una sola persona. Si ya vimos por qué es necesario juzgar con perspectiva de género para entender la importancia de defender con perspectiva de género y así podemos utilizar esta metodología a favor de la persona en conflicto con la ley y no solo en favor de la víctima, que es uno de los usos más extendidos, de los usos que más conocemos. Entonces, vamos a explicar brevemente una sugerencia de cómo defender con perspectiva de género. Las personas defensoras tenemos que identificar el contexto. ¿Cómo lo haremos? Entrevistando a la persona de quien sospechemos pudiera encontrarse en esta situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que entrevistarla, hablar con ella para saber el contexto y el aspecto fáctico y saber si hay algunos estereotipos sociales o culturales que la hayan afectado. Por ejemplo, tenemos entre estos aspectos identificar si cuenta con antecedentes de haber sido violentada o, en su caso, de haber denunciado ante alguna autoridad, incluyendo en esta entrevista si alguna vez presentó quejas ante los mecanismos de derechos humanos. Tenemos que verificar, en el caso de que sea mujer, si es madre y en qué condiciones y con qué características, o sea, el número de hijas e hijos que tiene, cuántos están a su cuidado, si es jefa de familia, si cuenta con un trabajo formal e informal, si tiene a su cargo el cuidado de otras personas, que no sean sus hijas e hijos, por ejemplo, padre, madre, familiares lejanos, cercanos, etcétera. Tendremos que preguntarle sobre su origen étnico, esto es, si pertenece a alguna comunidad indígena o es de descendencia afrodescendiente. Tenemos que preguntarle sobre su nacionalidad. Si es caso de que nos dijera que es extranjera, tenemos que cuestionarle sobre su situación migratoria dentro del país
incluyendo si esta persona fuera solicitante de la condición de refugiado. Tenemos que preguntarle sobre el idioma, particularmente si habla alguna lengua originaria distinta al español. También es importante saber su edad, su nivel educativo o su preparación, sus condiciones de salud, si presenta alguna discapacidad, su condición socioeconómica y cultural, su estado civil, sus preferencias sexuales, siempre y cuando sean relevantes para el caso. De igual manera, la religión únicamente cuando sea importante y relevante para el caso que estaremos defendiendo. Y en general, cualquier otra situación que pueda considerarse como una categoría sospechosa. Toda esta información, todo este análisis nos va a dar como resultado la condición de género de la persona que representamos. Con esa condición de género podemos relacionar las circunstancias y hechos del caso en específico, particularmente de qué manera se le vinculó con el hecho delictivo a partir de esa condición. Este análisis, este estudio de condición de género contempla todas las circunstancias concretas en que la persona en conflicto con la ley se desenvuelve y tiene que ver con los roles, responsabilidades, espacios y funciones que la sociedad le asigna. Muchos de ellos ni siquiera son remunerados. Preparamos un ejemplo de una defensa llevada a cabo con perspectiva de género. Lo vamos a sintetizar de la siguiente manera. La persona a la que en este momento llamaremos Lucía es una mujer de 30 años de edad. Ella tiene 3 hijos pequeños que están a su cuidado. Se desempeña como cajera en un supermercado y ella y sus hijos dependen mayormente de los ingresos de su pareja, con quien viven en la casa de él. Lucía enfrenta un proceso penal donde el Ministerio Público le atribuye haber recibido en su cuenta bancaria una parte del dinero del rescate de un secuestro y lo ha aprobado en juicio con el estado de cuenta que incorporó en la audiencia, donde se observa el depósito, la fecha realizada por los familiares del afectado. Cuando le realizamos la entrevista, Lucía dijo que además del contexto anterior, su pareja le proporciona golpizas con bastante frecuencia, le condiciona su estancia y la de sus hijos en la casa a cambio de dejarle a él el control y la administración de todo, incluyendo el dinero de su sueldo. Este sueldo se lo deposita a la empresa para la cual trabaja en una tarjeta de nómina, llegando él al grado de retirarle la tarjeta, sacarle el número de seguridad y él mismo hacer disposiciones de este dinero. Ella dice que ella no ha denunciado porque cuando va a denunciar, las autoridades han llegado a decirle que no exagera, que su marido, vaya, le dificulta muchísimo el acceso a la justicia y entonces ella piensa que si cuando regrese él le va a dar otra golpiza por haber denunciado y prefiere quedarse así. Todo esto es relevante, toda esta información que nos dio Lucía en la entrevista, de acuerdo a los parámetros que ya explicamos, tiene su importancia, porque ella, en su versión de los hechos, es negar haber recibido un depósito de esas dimensiones, porque era cerca de 30,000 pesos. Ella niega haber recibido un sueldo de ese tamaño que no sea por concepto de sueldo, porque no gana esa cantidad. Mucho menos asegura haberlo visto porque la violencia económica, psicológica y física que su pareja ejerce en ella la ha llevado a darle el control absoluto de todo, hasta de su dinero, para evitar que él se enoje y le pegue, ya que él solo le da lo estrictamente necesario para poder trasladarse a su trabajo y a veces comprar algo de despensa. Todas estas circunstancias y factores nos dan como resultado la que hablábamos, la condición de género de Lucía. Y entonces aquí ya identificamos los estereotipos sociales y culturales que la han afectado y haciendo un análisis de interseccionalidad, que no significa solamente enumerar las situaciones de vulnerabilidad en las que ella se encuentra inmersa, sino analizar la cadena de actos y hechos que le han afectado, pudimos formular una teoría del caso. Cuando obtuvimos esta información, hay que precisar que al recabar estos datos, es importante que las personas defensoras tengamos la sensibilidad de no revictimizar a la persona. Es decir, debemos evitar en lo posible hacer interrogatorios repetitivos sobre la narración de los hechos donde ella se sienta afectada o cualquier otro comentario o pregunta que le pueda generar un sentido de culpa y responsabilidad por la violencia de que haya sido objeto, como sería contradecir su dicho
ponerlo en duda por estereotipos e ideas machistas propias de quien entrevista. Por ejemplo, no podemos preguntarle por qué permitió que su pareja le quitara su tarjeta, por qué deja que la golpee, por qué no lo ha denunciado, por qué no lo ha abandonado, o suponer de algún modo que ella provocó o que se hizo merecedora de la situación en la que está o la situación que está viviendo con él. Entonces, como parte de la estrategia de defensa de Lucía, se valora la necesidad de solicitar o de ofrecer estudios antropológicos, psicológicos u otro tipo de pruebas, todos ellos con perspectiva de género, para poder evidenciar tanto las condiciones de vida de Lucía como su cosmovisión. Por ejemplo, una prueba pericial de psicología con perspectiva de género como prueba científica para establecer primero la situación de vulnerabilidad en la que ésta se encuentra, resaltar las asimetrías de poder y es importante hacerle ver a la persona juzgadora que efectivamente existe esta situación en la que ella se encuentra en una vulnerabilidad y poder relacionarla con el resto de los argumentos. De entrada, ella era una persona vulnerable por las circunstancias que la rodean, sus circunstancias personales, sus circunstancias de vida, manera violentada económica, verbal y físicamente por su pareja. Cuando le hacemos ver todos estos puntos a la persona juzgadora, es importante que este tipo de prueba científica, hablamos de la psicología con perspectiva de género, se relaciona obviamente con el dicho de la acusada y que contextualice la razón por la que no lo denunció ni evitó que su pareja usara su tarjeta para recibir un depósito por concepto de rescate. Esta teoría del caso la podemos apoyar con otras pruebas como testigos que den constancia de las condiciones de violencia en las que vivía la persona acusada. En este caso, la madre, la hermana y la prima de Lucía, que de ellas dieron cuenta de todas las circunstancias y antecedentes, dieron cuenta de las veces que la habían visto golpeada, dieron cuenta de las veces en que ella les contó que su pareja manejaba todo su dinero y su tarjeta de débito. Entonces, con esto podemos dar cuenta y reforzar el dicho de la acusada en cuanto a estas condiciones que ella vivía. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque así podemos realizar una interpretación de los hechos acorde con la visión de la persona acusada y atendiendo su contexto, evidenciando todas las asimetrías de poder y diferencias estructurales que se encuentran presentes, evitaremos a toda costa los estereotipos porque ya los habremos identificado. Entonces, cuando ya identificamos los valores subjetivos y los patrones culturales interiorizados en la sociedad que podrían entrar en juego y que pueden influir en la decisión judicial, aquí lo que buscamos más bien es generar empatía en el juzgador o juzgadora con la situación vulnerable de la acusada que refleje sus condiciones reales. Esto en franca oposición a lo que debería ser a lo que debería de ser en condiciones ideales o bajo parámetros estereotipados como se hacía anteriormente. De esta manera, si nosotros logramos influir en el ánimo de la persona juzgadora, de forma implícita, cuando lleva a cabo su deliberación, este proceso puede hacerlo sin elementos que impliquen una previa conceptualización de los roles sociales que representaba Lucía por su género y demás situaciones que siguieran colocándola en esa situación de vulnerabilidad. Al momento de argumentar, entonces podremos hacerlo, por ejemplo, respecto del elemento volitivo en la comisión del ilícito, así como cosas de justificación y determinar, alegar, por ejemplo, que Lucía se encontraba en una relación asimétrica de poder a partir de que una persona válidamente ejercía imperio sobre ella, es decir, su pareja sobre ella, debido a que la golpeaba y le impedía la toma de decisiones propias y conscientes, ya sea por necesidades afectivas, diferencia de edad, razones culturales o simplemente la dependencia económica o en el caso de Lucía, que ella y sus hijos vivían en la casa de él. Y Lucía además no tenía redes de apoyo porque su mamá, su hermana y su prima, pues ellas tenían también la propia vida que estaban viviendo, donde ellas pues no tenían este tipo de apoyo de otras personas. Y entonces podemos solicitar en los alegatos de clausura la absolución de Lucía por haberse actualizado una excluyente de responsabilidad, que en este caso sería la inexigibilidad de una conducta, que implica que a pesar de que la persona esté considerada partícipe de un delito, que en este caso de Lucía es haber recibido en su cuenta bancaria el dinero producto de un rescate de un secuestro, pero su integridad y quizás hasta su vida se encontraban en peligro por lo que no había forma en que ella supusiera
y denunciara a su pareja ante la autoridad, pues porque había una situación de ventaja sobre ella, a quien no podía exigírsele un actuar diferente, dado que ella no tenía conocimiento de que su tarjeta de débito sería utilizada para recibir el producto de un rescate derivado de un secuestro y por ende ella no tenía la voluntad de querer cometer una conducta delictiva. Eso sería por lo anterior del caso por cuanto hace a la defensa de Lucía y con ello habremos logrado que se utilice la perspectiva de género de dos maneras respecto de una persona en conflicto con la ley. Podemos lograr que Lucía sea juzgada con perspectiva de género y que también sea defendida con perspectiva de género. Esta metodología no solamente implica, como en el caso de Lucía, armar toda una estrategia para defenderle y lograr su absolución, sino que también, pues, parte de nuestras obligaciones como defensores implica hacerle saber a las personas acusadas su derecho a decidir si asumen su responsabilidad y acceden a un procedimiento abreviado o una confesión lisa y llana para conseguir una pena reducida, porque si esto es lo que más le beneficia a la persona y decide no defenderse en un juicio, bueno, a lo mejor no siempre confluyen circunstancias que ameritan una defensa con perspectiva de género y por eso es importante hacer la entrevista de la que hablábamos hace un momento. También esta metodología la podemos usar en asuntos diversos a la materia penal porque podemos definir cuál es la vía jurídica idónea para cuáles son los derechos transgredidos y cuáles son las peticiones correspondientes a la autoridad para la reparación del daño. Y de esta manera podemos hacer valer de forma adecuada los derechos de las personas a las que se les brinda el servicio en cada caso. Cuando estemos, las personas que representemos sean niñas, niños y adolescentes, debemos observar además el interés superior de la niñez. Es decir, debemos destacar si la representada, aparte de ser mujer, ser adolescente, estar en situación de pobreza, quizás alguna condición de discapacidad, es madre, entonces, o es indígena, cuántas situaciones o en cuántas categorías sospechosas pudiera entrar la persona adolescente representada para hacerlo valer ante la autoridad jurisdiccional dependiendo de cada caso. Inclusive también está en nuestras facultades evaluar la necesidad de solicitar el dictado de alguna medida o alguna orden de protección de acuerdo a la opinión de la persona representada, cuál es el tipo de conflicto, la gravedad del mismo, de manera independiente al proceso en el que se encuentra sujeta, los posibles daños a terceras personas y cualquier elemento que determine el éxito de esta medida u orden de protección. Finalmente, la perspectiva de género también la podemos aplicar en el caso de que la persona haya sido condenada y cuando estemos individualizando las sanciones, al aplicarle, cuando el juez hable de imponerle la pena o las sanciones, debemos de buscar la aplicación de todas las alternativas a la prisión, la imposición de sentencias proporcionales, el otorgamiento de beneficios preliberación y debemos de cuestionar e inclusive ejercer controles de convencionalidad, pedir el ejercicio de un control convencional y cuestionar si la privación de la libertad o la imposición de la sanción que se pretende es la mejor respuesta para las circunstancias del caso, cuáles son los daños colaterales de ello y de ahí que podamos nosotros identificar y proponer una medida alternativa que satisfaga de mejor manera los fines de la pena como proceso de reinserción social o de la sanción. Esto obviamente sin perjudicar el interés superior de la niñez o los derechos de las mujeres. Así, pedirle a la persona juzgadora que se individualice adecuadamente la pena o la sanción en función de las circunstancias particulares de la persona representada. Para esto, nos podemos ayudar de las reglas de Bangkok, de las cuales también México es parte, que en suma es un conjunto de reglas que buscan reducir el encarcelamiento de las mujeres en todo el mundo y promueven alternativas no privativas de libertad al encarcelamiento. Fueron diseñadas para cumplir las necesidades de las mujeres y abordar las causas que existen detrás de los delitos que ellas cometen. Estos son, en términos generales, algunas directrices que podemos observar las personas que llevamos a cabo la defensa penal, ya sea de carácter público e incluso también de carácter privado, respecto de las personas que se encuentran en circunstancias particulares de vulnerabilidad. Y de esta manera concluimos. Muchas gracias.